El primer trimestre de 2021 ha dejado un descenso del número de parados en Aragón, según recoge la última encuesta de población activa. Son 3.100 personas menos las que engrosaban las listas del paro durante los 3 primeros meses del año, aunque ello no se nota en un repunte del empleo, sino que se debe a una caída de la población activa. Han visto que, siendo potenciales trabajadores activos, era para ellos una opción el posponer ese paso, esa inscripción, en este caso, en el Instituto Aragonés de Empleo. No es un grave problema esta disminución de la población activa, puesto que hemos venido arrastrando unos cuantos trimestres en los cuales venía aumentando. Prácticamente todos los sectores sufren una caída en la ocupación, siendo la agricultura el único sector donde crece el empleo. Además, un total de 21.700 hogares en Aragón mantiene a todos sus habitantes en paro. 23.000 eran los del pasado cuarto trimestre del 2020 y actualmente los tenemos en 21.700. Insisto, disminución sensible, cifra que todavía nos preocupa porque marca esa desigualdad que debemos frenar de cara a la recuperación. Por provincias, Huesca se sitúa en el 9,11%, una de las zonas con menor tasa de paro de todo el país, mientras que Teruel sube al 10,6% y Zaragoza roza el 13%.